Muchas veces nos suele suceder que nos cegamos tanto en pasar la bola para el otro lado de la cancha o directamente en la técnica que estamos aplicando y nos olvidamos completamente del tiempo y espacio en el cual donde estamos jugando ese partido. Entonces empieza a producirse una situación muy común que es jugar siempre para los mismos lados o siempre para el fondo del campo y nos empezamos a olvidar que la pista tiene rejas a los costados, salvo cuando erramos un servicio, y a partir de ahí no aprovechamos toda la pista en esas situaciones. Entonces, a partir de acá, vamos a empezar a ver algo que también cambia mucho la dinámica del juego, que es cómo jugar esas bolas a la reja y la importancia que esto empieza a tener. Hola, soy Adam Ponce y hoy te voy a enseñar cómo jugar las bolas a las rejas. Jugar una bola a la reja crea una dificultad altísima en mi adversario, ya que como digo siempre, la bola en la reja crea una dificultad enorme porque termina siendo una lotería. Nunca sabemos para dónde va a salir la bola, ni a qué velocidad, ni a qué altura. Entonces, a partir de ahí, la dificultad y la poca probabilidad que tiene mi adversario de anticipar esa bola es cada vez menor. Entonces, nos sucede muchas veces que ni nos acordamos de jugar para ahí o no tenemos en cuenta esto, y si bien es verdad que es un poco más difícil jugar para las rejas, si no lo haríamos todo el tiempo, tenemos que empezar a aprovechar todo el espacio que se me presenta y las posibilidades de dificultar la bola de mi adversario en la defensa que tengamos. Lo más importante para empezar a jugar la bola a las rejas es el perfil y el punto de impacto. El perfil es cómo yo voy a orientar mi cuerpo hacia el lugar donde quiero jugar, ¿sí? Es decir, cómo perfilo los hombros y la punta de mis pies hacia el otro lado de la pista. Y el punto de impacto es dónde voy a impactar la bola, es decir, dónde se van a encontrar la paleta y la bola. Si yo consigo coordinar eso, a partir de ahí voy a tener una buena aplicación de la técnica junto con su dirección correcta. Si esas cosas no están en conjunto, no están trabajadas en conjunto, bueno, a partir de ahí la técnica ya no va a ser tan buena, ya que vamos a diversificar la potencia del cuerpo hacia un lado y la bola hacia el otro. Entonces, lo que se produce básicamente cuando jugamos hacia las rejas es un cambio de dirección. Y todo cambio de dirección depende de esas dos cosas. Simplemente lo que estamos haciendo es dejar de jugar para el fondo de la pista para jugar hacia los laterales con menos profundidad. Entonces, vamos a comenzar a analizar cómo realizar esto. Si quiero jugar, soy jugador de revés derecho, estoy jugando en el revés, y quiero empezar a jugar la bola a mi reja paralela, es decir, a la reja del drive, todos los golpes con el patrón de derecha los tengo que impactar adelante. Es decir, todas las bolas las voy a agarrar adelante de mi cuerpo, sea una bola de drive, sea una bandeja, sea una víbora, ¿sí? O un gancho. Siempre el movimiento tiene que ser adelante de mi cuerpo. Una preparación corta en todos los aspectos y una terminación y orientación de mi cuerpo hacia esa reja, ¿sí? Ahora, si voy a jugar con mi patrón de izquierda, jugador de revés, ya tengo que dejar entrar esa bola, ¿sí? Y ese punto de impacto empieza a ser casi entre el medio de mi cuerpo, sea en una volea, sea en la defensa. Ese golpe tiene que ser ya con la trayectoria de la bola más avanzada, más cerca de mi cuerpo y no tan adelante. Ahora, si quiero jugar hacia la reja cruzada, va a ser al contrario. El punto de impacto del revés va a ser adelante. Tengo que impactar la bola acá adelante, sea en el ataque, sea en la defensa. Y en la derecha, todo el patrón de derecha, sea salida de vidrio de ataque, bandeja, gancho, etc., va a ser siempre con el punto de impacto atrás. Entonces eso ya me va a permitir dejar entrar la bola y acompañar. Dejar entrar la bola y acompañar. Pero siempre tengo que ir variando el perfil y el punto de impacto. Entonces, básicamente es reja paralela, derechas adelante, izquierdas atrás. Reja cruzada, izquierdas, todos los revés adelante y todas las derechas atrás, al contrario. Ahora, para los zurdos es exactamente lo mismo. Si quiero jugar a mi reja paralela, voy a agarrar todas las bolas con el patrón de derecha de drive adelante, ¿sí? Sea bandeja, sea víbora, sea gancho, y todos los golpes de mi patrón de revés
atrás, dejo entrar la bola para jugar a mi reja paralela. Ahora, si quiero jugar cruzado, es exactamente lo mismo. Agarro la bola adelante en mi patrón de izquierda y dejo entrar esa bola y empiezo a orientar el cuerpo para mi reja lateral en el patrón de derecha, ¿sí? De drive, en el patrón de drive. Entonces, para los zurdos, reja paralela, punto de impacto adelante en el drive, punto de impacto atrás en el revés. Para mi reja cruzada, punto de impacto adelante en el revés, punto de impacto atrás en el drive. Ahora, si soy jugador de drive, si juego en el drive y juego con la mano derecha, es exactamente al contrario. Si voy a jugar para mi reja paralela, el punto de impacto de los drives es siempre atrás, ¿sí? En todo el patrón de drive. Y en el patrón de revés ya empiezo a impactar la bola adelante. Ahora, si voy a jugar cruzado, todo el patrón de derecha voy a impactar la bola adelante, siempre adelante, orientando el cuerpo para ese lado y los pies y los hombros. Y todo el patrón de revés voy a dejar entrar la bola para acompañar, ¿sí? Pero el punto de impacto ya empieza a ser más demorado. Entonces, para los jugadores del drive, reja paralela, derechas atrás, revés adelante. Para el cruzado, para mi reja cruzada, todo el patrón de derecha adelante, todo el patrón de revés, punto de impacto más demorado, punto de impacto atrás. ¿Dónde es atrás? Entre el medio de mi cuerpo. Siempre que hablamos atrás es entre el medio de mis piernas, más o menos a la altura de la nariz, ¿sí? Que no pase para mi ojo que está más cerca de la mano y de la pala, sino que siempre sea el ojo que queda en la parte de adelante. Ahora, en el punto de impacto adelante tiene que ser adelante de mi mano o de la punta de mi pie. Entonces, punto de impacto atrás, punto de impacto adelante. Y a partir de acá es que empiezo a variar para un lado o para el otro. Consideraciones a tener en cuenta para realizar este tipo de golpes. Tienen que estar en conjunto el perfil y el punto de impacto. Si no llegamos a combinar esto, lo que nos va a suceder es que la bola no va a ser tan buena como podría haber sido. Muchas veces hasta puede ir fuera, o también lo que nos puede suceder es que va a ir a un lado contrario al que nosotros queríamos que la pelota vaya. Imaginen que perfilamos nuestro cuerpo cruzado, pero después agarramos la pelota para impactar paralelo, entonces fuimos con el cuerpo para un lado y la bola fue para el otro. Y a partir de ahí ya esa bola va a ser diferente a nuestro objetivo. Las bolas a la reja no pueden ser aplicadas con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la trayectoria es más corta. Entonces, como la trayectoria es menor, la potencia tiene que ser menor para darle tiempo a esa bola que empieza a caer y a picar en el piso antes de irse disparada para la reja. Entonces, preparaciones cortas, terminaciones cortas a una velocidad baja. Importa más la dirección que la velocidad. Entonces, tenemos que entender que no importa mucho la velocidad alta. Lo que importa es que la bola vaya a la reja, es lo más importante, porque como ya mencionamos anteriormente, la dificultad que va a crear es altísima. Entonces, si es lenta o es rápida, es exactamente igual. Muchas veces una velocidad alta hasta nos va a perjudicar. ¿Por qué? Porque tanta velocidad en esa bola puede hacer que la bola hasta salte un poco más. Entonces, prioricemos la dirección por encima de la velocidad en este tipo de bolas, que la trayectoria, como mencioné antes, es más corta. Es importante también entender que siempre que cambiamos la dirección, que es lo que se produce cuando jugamos a la reja, tenemos que acompañar ese cambio de posición de bola con el cambio de posición en la pista nuestro. O sea, si yo voy y juego la bola a mi cruzado, tengo que ir y cerrar el medio. Si yo voy y juego la bola a mi reja paralela, tengo que ir y cerrar la paralela. Siempre tengo que acompañar ese espacio y siempre tengo que estar cerrando ese pasillo, ese corredor que se empieza a crear por cambiar la dirección de la bola. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte al canal y darle un like y compartirlo con tu compañero o con tus jugadores de entrenamiento. Muchas gracias por todo, los espero en un nuevo video. Dejen en los comentarios todas las dudas, que estoy siempre para responder y ayudarlo. Y muchas gracias. Hasta la próxima semana.